Bienvenido, bienvenida a la parte más aterradora de tu día normal. ¿Estás listo? ¿Estás lista para respirar el miedo? Te invitamos a suscribirte y te retamos a llegar al final de este episodio. Comienza a imaginar que esta es tu historia. Quizás en unos días te ocurra algo que nos puedas compartir. ¿Escuchas Pueblos y Leyendas? Comenzamos. Primero que nada quiero aclarar que comparto esto con mucho respeto. No pondré la ubicación exacta de la casa en cuestión, ya que no quisiera que si alguien está por ahí, se acerque y le pase algo. No sé si sea mi trauma o miedo a esa casa, pero podría jurar que en las fotos se miran caras o cosas extrañas en puertas y ventanas. Lo hago con mucho respeto. Esta es mi historia. Esto pasa en Coahuila. Primero que nada quiero contarles una previa de mi persona, ya que al final del relato entenderán el por qué les cuento esto. Y quisiera saber si alguno de ustedes podría ayudarme o darme una explicación del por qué me pasó, ya que en reiteradas ocasiones me di a la tarea de visitar iglesias de diferentes religiones, buscando respuestas, pero nada. Nadie tenía respuesta para mí. Me cuenta mi madre que desde recién nacido fui un caso particular, ya que parecía que mi forma de actuar e incluso mi inteligencia superaba la de los niños promedio de mi edad, ya que desde los 9 meses caminé, y a solo un par de meses más, mi plática con personas adultas era algo de admiración para la mayoría de la gente, por lo cual era muy común que me robara el corazón de las personas de una forma casi inmediata. Esto aunado a que en la colonia donde vivíamos cuando pequeño, era de esas colonias hasta cierto punto muy pobres, ya que entre todos nos echábamos la mano para una u otra cosa. Cuenta mi madre que por la misma unión de la gente, era muy común que las señoras se juntaran para pasar el rato. Cuenta que de la nada empecé a desarrollar una manía por tocar los vientres de las mujeres. De la nada les decía, ¿será niño o será niña? Cosa que a la gente le daba mucha ternura porque recordemos que yo era apenas un bebé de menos de 1 año. Lo curioso aquí es que solamente lo hacía con chicas que estaban embarazadas, aún sin ni siquiera ellas saberlo, lo cual nos trajo problemas, ya que en varias ocasiones lo hice delante de sus esposos. Cabe mencionar que muchos de ellos eran traileros o tenían trabajos fuera de la ciudad, por lo cual terminaban dándose cuenta que ese bebé podría no ser de ellos. Por esto llegamos a tener tantos problemas que mi madre decidió que nos mudáramos de casa. Lo siguiente pasó cuando yo tenía alrededor de 8 a 9 años. Mi familia estaría pasando por una de las épocas más difíciles, por lo que nuestra economía era realmente deplorable. Así que de una u otra forma tuvimos que buscar casas en renta, las cuales fueran muy económicas para poder solventar ese gasto. De pronto, de la nada, un anuncio resaltó de entre todos los demás. Una casa a unas cuantas cuadras de donde vivíamos en ese momento, por lo cual, a pesar de no tener gran cosa, nos ahorraríamos la mudanza, por lo que mi padre decidió que iría a mirar la casa para ver en qué condiciones estaba, ya que no podía creer que se rentara una casa tan barata. Era apenas en 500 pesos, quizás un poco más. La verdad no lo recuerdo con claridad, pero no rebasaba los 1,000 pesos. Por lo cual pensábamos que era una bendición de Dios toparnos con esa casa. Pero por Dios, no podíamos estar más equivocados. Cuando mi padre llegó con la persona que le mostraría la casa, le preguntó cómo le harían para el contrato. El señor solo sonrió y le dijo: «Mire, güero, esto debido a que mi padre es blanco. Le digo,
La gente no dura mucho aquí. Se lo dijo mientras soltaba risas burlonas y le daba unas palmadas en la espalda a mi padre. Este detalle mi padre lo pasó por alto, porque mientras esto pasaba, estaban mirando el interior de la casa, la cual, a decir verdad, estaba muy grande. Era de un solo piso, pero estaba muy larga. Eran en total 5 cuartos, más aparte un cuarto de lavado, un baño al final del pasillo que conectaba todos los cuartos, incluyendo la cocina, que estaba justo en medio de la casa, y al final un patio enorme, ideal para mí y mis 3 hermanos, ya que éramos muy traviesos como cualquier niño, y mi madre prefería que estuviéramos dentro de la casa. Y al solo mirar ese patio, mi padre pensó en la infinidad de aventuras que pasaríamos allí. Papá realmente estaba emocionado, ya que en verdad era una oportunidad en 1.000.000. A un lado de la casa estaba una fábrica de plásticos, la cual de repente soltaba algún ruido un tanto molesto, por lo que mi padre pensó que ese era el motivo por el que el señor decía que la gente no aguantaba mucho en esa casa. Pero mi padre pensó, por este precio, no me importa si todos los días hacen fiestas. Era la oportunidad de su vida, por lo cual estaba realmente emocionado, casi al borde de las lágrimas. Pero no demostraría lo que sentía, ya que el señor se podría arrepentir de la propuesta. Al salir de ahí ya con llaves en mano, incluso sin darle la renta al señor ya que acordaron que el fin de semana se la daría, mi padre se dirigía a la casa, cuando una persona lo detuvo y le dijo: «No, señor, regrese esas llaves. No sabe lo que está a punto de hacer». A lo que mi papá le dijo: «¿Qué le importa? Y si le gané a la oferta, discúlpeme, pero esta vida es para los vivos y los más rápidos que sabemos agarrar una oportunidad cuando pasa frente a nosotros». Y entonces continuó su camino, para dar no más de 5 pasos y regresar su mirada hacia atrás, para mirar a donde se dirigía esa señora mientras murmuraba, solo para quedar atónito, ya que no había nadie. Cabe aclarar que eran no más de las 8 de la noche, apenas empezaría a oscurecer, así que no podía perderse entre la oscuridad de la calle. Mi padre no le dio importancia y continuó su camino a la casa. De verdad, hubiera preferido que nunca comprara ese periódico. Quizás que le hiciera caso a aquella señora, pero no fue así. Al día siguiente fuimos a llevar las cosas a nuestra nueva casa, emocionados como todos cuando empiezan una aventura nueva. Escogimos cuartos. Yo obviamente pedí el primero, ya que no sé por qué, pero era como si algo quisiera que estuviera ahí, justo en ese cuarto. Mis padres, por otro lado, pidieron el último que está justo a un lado del baño, ya que es muy recurrente que mi padre se levante al baño en la madrugada. Mis 2 hermanas en el cuarto enseguida de ellos, y mi hermano pequeño en su cuarto, ya que a pesar de que ya caminaba para ese entonces, decidieron que era muy pequeño para tener un cuarto propio. 2 cuartos quedarían libres, por si alguna visita nos acompañaba. Salí al patio y me di cuenta que estaba enorme, justo lo que necesitaba para pasar muchos ratos de juego. Pero me percaté que justo en una esquina estaba un tejabán, una especie de techo improvisado que resguardaba una especie de estatuilla amorfa. Creo que era más por el desgaste. Había incontables velas derretidas de color negras y rojas. El tizne cubría toda esa esquina, como si un horrible incendio fuera el protagonista de esa escena. Cuando me acerqué, miré que muchas fotos, o lo que quedaba de ellas, estaban completamente quemadas. Les grité a mis padres y me dijeron: «Deja ahí, no sabemos qué sea». Y se pusieron a limpiar todo. Lo tiraron a la basura. Ya no le prestamos atención. Pasaron un par de semanas, todo en aparente calma. De vez en cuando la fábrica que estaba al costado soltaba algún ruido extraño y molesto,
pero nada que no nos permitiera dormir a gusto. Pero una noche todo empezó. Mi padre llegó ya entrada la madrugada, como a las 2:30. Venía de trabajar, ya que trabajaba en un restaurante. Llegó con algo de comida, pero mucha más hambre. Le pidió a mi mamá que le calentara la comida y así poder compartir la cena con ella. Mientras ella estaba calentando la comida y mi papá tomando una ducha rápida para no irse a la cama sucio, mi madre sintió cómo un niño la tomaba de las piernas, por debajo de las rodillas. La sujetó con ambas manos. Ella exclamó: «Ángel, ya duérmete», refiriéndose a mi hermano pequeño. Pero inmediatamente un frío recorrió su columna entera al darse cuenta que no había nadie con ella. Corrió al cuarto solo para corroborar que, efectivamente, mi hermano estaba dormido. Acto seguido, mi papá la tomó del hombro al mirarla tan nerviosa. Mi madre pegó un salto y un grito que nos despertó a todos. Mientras cenábamos, mi madre, entre llanto y temblando, nos contó lo ocurrido. Obviamente sin los detalles escalofriantes, ya que no quería que nos asustáramos. Pasó la noche, todo en aparente calma. Unas noches después pasó lo mismo mientras mi mamá cocinaba. Miró la silueta de una mujer que pasó por detrás de la cortina de la cocinita, por el pasillo que conecta toda la casa. Pasillo que, a decir verdad, siempre nos pareció escalofriante, ya que para hacer un pasillo tan largo, 3 focos, uno al inicio, uno en medio y uno al final, no proporcionaban la luz necesaria para que todo se iluminara bien, por lo que esa silueta se dibujó de manera perfecta, ya que el foco estaba justo afuera de la cocina. Mi madre, una vez más nerviosa, le contó a mi padre, quien siempre la apoyaba en todo por muy loco o tonto que pareciera. Él le gritó: «¡Estás loca, mujer!». Acto seguido pelearon a palabras, cosa que aún hasta la fecha jamás pasaba. Los días se iban y mis papás cada vez más peleaban. Incluso era recurrente escuchar los gritos en la noche. En ese tiempo, mi padre tuvo un accidente muy extraño en el cual se quemó la mitad de su cuerpo del lado izquierdo, por lo que mi padre no pudo trabajar. Mi madre tenía que cuidar a mis hermanas y a mi hermano pequeño, ya que para mi papá era casi imposible moverse sin que gritara del dolor. Por lo que, a pesar de ser un niño pequeño, decidí que yo tomaría su lugar en el restaurante, ya que en ocasiones anteriores me llevó, y a decir verdad, levantaba buenas propinas. Así que les pedí permiso y accedieron. Me fui a trabajar. Mi primo era el dueño del restaurante, y a mí, al ser un niño todavía, y en forma de apoyo a mi familia, me llevaba hasta mi casa y me dejaba en la puerta para evitar cualquier peligro. Hasta ese momento, a mí no me pasaba nada. Pero una noche llegué y todos estaban dormidos, por lo que decidí cenar solo e ir a mi cuarto. Mientras cenaba, escuchaba voces de mujer y llantos de niño pequeño, por lo que me dio mucho coraje. Sentí mucha tristeza a la vez porque pensé: otra vez están peleando. Así, en ese estado, con esa tristeza me metí a la cama. Traté de dormir, lo cual no fue fácil por el sentimiento que invadió mi cuerpo. Cuando por fin logré quedarme dormido, escuché un ruido que me sobresaltó. De la nada, un golpe fuerte y seco, seguido de un llanto desgarrador de un niño pequeño. Solo pensé: Ángel, mi hermanito. Pensé que quizás quiso venir a mi cuarto a ver qué traje de comer, ya que era muy unido a mí desde bebé, por lo que me levanté de un salto. Prendí el foco de mi cuarto, abrí la puerta, y a no más de 1,5 metros estaba un niño tirado ahí en lo negro de ese pasillo. Pensé
Se asustó cuando se dio cuenta de la oscuridad. Le dio miedo, por eso se dejó caer y empezó a llorar. Por lo rápido de la situación, no me percaté que el niño en cuestión estaba desnudo, solo con su pañal. Cabe aclarar que mi hermano ya no usaba pañales, pero al estar adormilado pasé por alto este detalle. Cuando me dispuse a levantarlo, lo tomé. Me percaté que estaba en extremo frío. Incluso su piel estaba entre morada y grisácea. Cuando le di la vuelta, pude notar que su cabeza estaba completamente deshecha. Pude mirar cómo brotaba la sangre de su pequeño cuerpo, motivo por el que grité. Corrí para mi cuarto. Al llegar a mi cama sentí cómo las piernas se me desvanecían. Con las fuerzas que me quedaban tomé la cobija y me tapé hasta arriba, como si una simple cobija pudiera protegerme de lo que esa noche pasaría. Yo estaba gritando muy fuerte, o eso pensaba yo. Sentí como alguien se acercaba a mi cama. Con una voz suave y hasta cierto punto acogedora me decía: todo va a estar bien, no te preocupes, yo siempre estaré contigo. Yo pensé que era mi madre. La desperté por los gritos aterradores. Cuando me hinqué, aún con la cobija tapando mi cara, sentía su mano en mi espalda acariciándome desde el cuello. Sentía que recorría toda mi columna. Cuando quité la cobija de mi cara, me di cuenta que no podía estar más equivocado. No era mamá. Era una mujer vestida con un vestido blanco, el cual parecía moverse o flotar, cosa que era imposible ya que no había corrientes de aire en ese momento. Incluso tenía prendido un calentador, ya que eran épocas en las cuales hacía mucho frío. Esto no servía de nada ya que la temperatura descendió de golpe. Incluso miraba el particular vapor que le sale a uno de la boca cuando está muy helado. Fueron solo unos segundos, pero en verdad pareciera que todo pasó en cámara lenta. Miré su vestido, su cara pálida, su sonrisa macabra y un par de huecos profundos donde tenían que estar sus ojos. Pero no tenía ojos. Estaba vacío. Recuerdo que mientras tapaba mi cara de nuevo, logré mirar mi despertador que estaba justo enfrente de mi cama. Me percaté que eran las 3:35 de la mañana. Me acuerdo haber cerrado los ojos tan fuerte, mientras según yo gritaba con todas mis fuerzas, cosa que era en vano, ya que no lograba sacar ni un sonido de mi boca, como si me hubieran arrancado la voz. Tomé la cobija con ambas manos, mientras intentaba rezar lo poco que sabía, mientras sentía mi cuerpo cada vez más y más rígido, temblando y sudando horriblemente. Juro que sentía como poco a poco se me iba la vida, como si algo absorbiera mi vitalidad. De repente empecé a sentir varias manos que me zarandeaban el cuerpo, como intentando moverme. Me decían: güero, hey, hijo, güero, reacciona. Yo escuchaba las voces muy lejos y cada vez se alejaban más y más, hasta que de pronto regresé de golpe. Entonces logré abrir los ojos, pero de lo fuerte que los había presionado, tardé un par de segundos en empezar a distinguir las imágenes y los rostros de mis padres y mis hermanos, que estaban ahí conmigo intentando moverme. Cuando logré moverme, me percaté que la cobija estaba como si fueran quemaduras en las partes donde tenía mi cabeza, los puños y las rodillas. El rostro asustado de mis padres y la incredulidad de sus caras cuando me decían: parecías un muñeco duro, no te podíamos mover ni cargar, como si pesaras muchísimo. Volteé a mirar mi despertador y ya pasaban de las 12:30 del mediodía. Les conté lo que había pasado
y mis padres sin dudarlo nos llevaron a la casa de la abuela, mientras ellos buscaban otra casa, ya que ellos también, por su parte, vivieron horrores en esa casa. Pasado el tiempo y por curiosidad investigamos lo que ahí pasaba. Nos dimos cuenta que los originales dueños de esa casa, todos habían muerto ahí. Cuentan que un día la madre se distrajo y el bebé jugaba con una pelota, la cual se le fue al estacionamiento de la fábrica de al lado. El niño, al no poder caminar aún del todo, gateó por ella sin percatarse del peligro. Un chofer, sin darse cuenta, dio marcha a su camión. Y bueno, ¿para qué entro en detalles si ya les conté cómo lo miré en el pasillo? La madre, desesperada al ver a su bebé de esa manera, lo metió a la casa. Cuentan que solo se escuchaban los gritos aterradores de la madre, por lo que corrieron a avisarle al señor de la casa. Él trabajaba no muy lejos de ahí. Cuando llegó, la escena que miró, su bebé destrozado y su esposa llena de rasguños en su triste cara, casi llegando a arrancarse los ojos de pura tristeza por el horror de mirar hacia su bebé, se quitó la vida con su bebé en brazos, por lo que el señor, impactado, solo cerró la casa y se colgó en el patio. Sí, justo ahí donde estaba aquel altar, donde posteriormente gente mala lo usó para hacer miles de brujerías y demás invocaciones. La casa, aún a mi edad de casi 30 años, sigue igual. E incluso, en varias ocasiones sale en el periódico a la venta, hasta por 20 o 30 mil pesos. Pero nadie, absolutamente nadie se atreve a comprarla. A la fecha, después de tanto tiempo, esa voz taladra mi mente en ocasiones. E incluso mi esposa apenas, hasta hace poco, logró acariciar mi espalda sin que yo saltara asustado. Ahora bien, se preguntarán por qué conté lo de cuando estaba pequeño. Desde ese día que pasó esta experiencia con la mujer y el niño, lo recuerdo todo a la perfección. Pero lo que pasó antes de ese día, no recuerdo nada. Como si no hubiera existido hasta el día después de mi experiencia. Como si algo me hubiera arrancado mis recuerdos. Incluso ese don que mi madre me dice que tenía cuando pequeño y que toda mi vida he mirado cosas que yo no sabía que existían, pero extrañamente no me pueden hacer daño, solo están ahí. Incluso he ayudado a gente a salir de situaciones fuera de lo normal. Lo que no me gusta es que la gente que está conmigo, gente que quiero, mi esposa, mis hijos, han llegado a ver esa cosa que parece que está fielmente respetando su promesa, aquella que me hizo esa noche. Yo siempre estaré contigo. Hasta mis hijas la han llegado a mirar y le temían, pero yo ya logré imponerme y decir: a todos déjalos en paz. El problema es conmigo. A ellos no los molestes. No sé si sea bueno o malo. Solo sé que ahí está siempre. No se ha ido. Como si algo lo ligara a mí. Cabe aclarar que ya no puedo mirar cosas tan claramente como antes. Como si algo hubiera bloqueado esa parte de mí. Pero sé que ahí está. Puedo sentir a veces su mano en mi espalda. Esa mano huesuda y fría. Ya no ataca, pero ahí está cumpliendo su palabra siempre. Siempre está conmigo.